Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de Vida. Felices una mañana más de estar juntos y compartir la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración nos permita del Espíritu de su amado Hijo, de su entendimiento y comprensión, para el tema de hoy que se titula Yahshua el Ungido, nuestro Salvador. El texto bíblico lo encontramos en Lucas 4:21 que dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El pueblo consideraba a Yahshua como rabino o maestro. Era pues de esperarse que se le pidiera a un rabino visitante que predicara el sermón, especialmente porque Nazaret era su ciudad y porque siendo aún jovencito había leído las escrituras en esta misma sinagoga. Era costumbre el que leía el pasaje escogido de los profetas también presentara el sermón. En Lucas 4:16 dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Mesías tenía el hábito de asistir a los servicios regulares de la sinagoga el día de reposo. A menudo, aun cuando era muy joven, en esta misma sinagoga de Nazaret se le pedía que leyera un pasaje de los profetas, y de su conocimiento íntimo de las Escrituras extraía lecciones que conmovían el corazón de los adoradores. La cita de Lucas concuerda básicamente con Isaías 61 versos 1 y 2, con la añadidura de una paráfrasis de una parte de Isaías 58:6. Para todo cristiano, se trata claramente de una profecía mesiánica, aplicada por Yahshua a sí mismo en la aldea de su infancia, Nazaret, cumpliéndose dicha profecía. Los antiguos comentadores judíos reconocían el significado mesiánico de este y de muchos otros pasajes de Isaías. La profecía de Isaías presenta un cuadro gráfico de lo que el Mesías habría de realizar en favor de su pueblo Israel, tanto para cada individuo como para la nación. Pero por haber rechazado a Yahshua como el Mesías, la nación en su conjunto perdió el privilegio de beneficiarse con el ministerio del Mesías. En realidad, la gran obra del Mesías en la tierra era la predicación de las buenas nuevas, de la salvación. Después de ser ungido por nuestro Padre Celestial con su mismo Espíritu, el Mesías fue de lugar en lugar, predicando su mensaje de perdón y aceptación de parte de Yahweh. El mensaje del Mesías era para los pobres y abatidos de espíritu. Él mismo era manso y humilde de corazón, y los que vinieran a él debían asemejarse a él. El mensaje que dio lectura el Mesías hizo comprender sin duda a los presentes que el Mesías los consideraba pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Durante su ministerio, el Mesías citó vez tras vez a los profetas del Antiguo Testamento y afirmaba: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. En Mateo 1:21 el ángel de Yahweh le dijo: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Las predicciones acerca del Mesías habían sido hechas en forma sobrenatural. Su cumplimiento ocurrió mayormente en forma natural, hasta donde pudieran ver los hombres, pero siempre por medio de acontecimientos ordenados por el que gobierna el reino de los hombres. Desde la antigüedad se había escuchado la promesa: he aquí, vengo. Por siglos, el pueblo judío, el pueblo de Yahweh, había esperado ansiosamente la venida de su libertador. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el destino señaló a aquel en quien habían de cumplirse esas esperanzas. El pecado había encerrado a los hombres en su cárcel. El Mesías vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte.
vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal heredada y cautivada. Verdaderamente, el Mesías dio la certeza que la profecía de Isaías se cumplió en su persona, y nosotros tenemos que buscar la certeza que el Mesías es nuestro Salvador personal, así como Juan el Bautista tuvo la necesidad de certificar si el Hijo de Yahweh era el verdadero Yahshua. El Mesías comprendió su necesidad y mandó a decirle: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A Juan el Bautista le bastó oír la profecía de Isaías para cerciorarse de que Yahshua era su Salvador y murió en el Mesías. Para nosotros, ¿quién es Yahshua? Tenemos la certeza que es nuestro sumo Salvador y tenemos que ser vencedores de la mano de Yahshua hasta cuando Él venga, y juntos seremos más que vencedores. Amén. Ahora, el Hijo unigénito de Yahweh nos dice en Juan 5, 22 al 29 lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.